A ver, mil disculpas, ya he tenido un inconveniente. Marjorie, ¿sí? ¿Te Sí, perfecto. encuentras? Ya, disculpa. Vamos a empezar entonces, ¿ya? A ver, vamos a ver tus preguntas. Empezamos. Voy a compartir porque se me fue en un momento las cositas. A ver, ok. La primera pregunta que me pones, esta de acá, creo que es una imagen o dos. Vamos a ver. Ah, ya, está cortada bien. ¿Cuál ha sido el inconveniente en esta pregunta que, bueno, pienso que tú ya lo resolviste? Sí, quisiera saber hasta cuántos kilómetros podría saber si es correcto la uno. No entiendo muy bien el, la preposición número uno. La uno, ya dice, en el siguiente reporte sísmico emitido, vamos a agrandar esto un poquito porque para que se vea más. Dice, en el siguiente reporte sísmico emitido por el Centro Sismológico Nacional, CENSIS, órgano del Instituto Geofísico del Perú, a partir del mismo, determina el valor de dar los siguientes enunciados. Centro Sismológico Nacional, vamos a agrandar más todavía, donde dice IGP, fecha y hora, te da la magnitud 6,8, profundidad 139 kilómetros, latitud, longitud, intensidad 6, en escala 6 en romanos. Esto es escala de Mercalli. Cuando cada vez que te hablan de intensidad están refiriéndose a la escala de Mercalli, o sea, quiere decir que ha habido grado de destrozos en la superficie por la eventualidad sísmica, ¿no? Y la referencia habla de 90 kilómetros al este de Santa María de Nieve. Mira, cada vez que te pongan este dato, 90 kilómetros al este, al norte, al oeste, por ejemplo, y te pongan una localidad donde se generó la referencia y propagación en la superficie de las ondas sísmicas, este es el epicentro. ¿Ya? O sea, te están dando referencia, esta vendría a ser el epicentro. Estamos hablando de la localidad Condorcanqui, Amazonas, ¿no? Acá te habla de la magnitud, o sea, quiere decir cómo se liberó esta energía y la profundidad, cuando te habla de la profundidad, te está hablando del, en este caso, del foco, ¿ya? O hipocentro. Entonces, dice acá, el hipocentro del sismo se originó a 139 kilómetros de profundidad. Esta es la localidad. Vamos a poner una casita acá. ¿Ya? ¿Qué sucede? Acá en la parte externa tenemos el epicentro y en la parte interna es el hipocentro. Entonces, ¿dónde se origina el movimiento sísmico? ¿Dónde se está originando el movimiento sísmico? Es en la parte interna, es acá. Y de acá se genera la propagación de las ondas sísmicas que nacen en el hipocentro. ¿Cuáles son? Las ondas P y las ondas S. ¿Ya? Y esto se traslada a nivel de la superficie donde se propagan también estas ondas sísmicas a nivel superficial. Por eso habla de epicentro, ¿ya? O acá se conoce como foco y este es epifoco. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya esto es en la superficie. Entonces, cuando te dan estos datitos, ya cuando te están dando estos datos, sobre todo de eventualidades sísmicas, por ejemplo, te habla de la magnitud, o sea, ha habido una magnitud de liberación de energía de 6,8 grados. Y habla de la intensidad, quiere decir que estamos hablando de qué grado de destrozos
ya grado de destrozos hubo en esta localidad, ¿no? Y la referencia, si te habla de la referencia, estamos hablando del epicentro, ¿no? Y cuando te hablan de la profundidad, es esto, profundidad, o sea, dónde se inició la eventualidad sísmica. Entonces, si te hablan de profundidad, estamos hablando del hipocentro. ¿Ya? Entonces ahí vamos. Entonces la primera que dice, el hipocentro del sismo se originó a 139 kilómetros de profundidad. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Eso es verdadero. ¿Ya? Mira, la profundidad, ¿cuánto tiene? 139 kilómetros. Y estamos hablando del hipocentro, o sea, donde a partir de donde se generó la liberación de energía. ¿Ya? 139 kilómetros, eso es verdadero. Ahora, dice, la energía liberada en el movimiento telúrico, a ver, la magnitud, esta es la energía, profesora, así es, la energía que se libera a través de la magnitud fue de 6,8, eso es verdadero, ¿ya? Dice 3, la intensidad fue medida con la escala magnitud del momento. Esto es falso. ¿Por qué? Porque la intensidad, cuando te viene esta palabrita mágica llamada intensidad, otro es energía, esto es intensidad, está hablando ya no de la escala magnitud del momento. La escala magnitud del momento está midiendo lo que es acá, en el enunciado 2, la energía liberada. Pero la intensidad, o sea, los grados de dos trozos, ¿ya? Quien lo mide es Mercalli modificada, ¿ya? Mercalli modificada. Y la 4, la zona epicentral, o sea, el epicentro. A ver, acá está, profesora, el epicentro. ¿Por qué me voy a guiar que este es el epicentro? La orientación. Este, oeste, a 10 kilómetros de la ciudad tal, a 5 kilómetros de Guaura, ¿no? Al este de Guaura, a 10 kilómetros, eso es el epicentro, porque ya es en la zona de la superficie. La zona epicentral se ubicó a 90 kilómetros, a ver, 90 kilómetros al este de Santa María de Nieva, y eso es verdadero. ¿Ya? Eso es verdadero. Si tienes alguna consulta, acá sería la clave A, o tienes otra respuesta. No, profesora, sí entendí, gracias. ¿Sí? Ya, vamos con la Sí. otra. Ya vamos a descartar, vamos con la otra. A ver qué nos dice la otra pregunta. Copiar imagen. A ver, ups. Pegar. A ver, ¿cuál ha sido tu duda en esta pregunta? A ver, para poder ayudarte. La proposición 4 y la... ¿Y la qué? 4 y 3. 4 y 3. Ya, vamos a ver. La Carta Democrática Interamericana es una declaración de carácter regional, fue firmada en Lima el 11 de septiembre, en sesión especial de Asamblea de Organización de los Estados Americanos. Ya te pide entonces, lo único es la Carta Democrática, ya, de lo mencionado, identifique los enunciados correctos que mencionen su campo de acción. A ver, vamos a ver. Tienen como base el reconocimiento de la dignidad humana. Y esto es relacionado a los derechos humanos. ¿Ya? Mira, en el sentido de la Carta Democrática Interamericana, ¿ya? Es una carta la cual se adhieren sobre todo los países a que
a que con esta firma de esta carta, de este documento, los países americanos, o sea, que conforman la Organización de Estados Americanos, se comprometan a generar el respeto, lo que dice acá, ¿no? ¿Qué cosa es esto? La democracia. Entonces, todo lo que esté relacionado con la democracia es lo que se protege y se aplica si es que alguno de estos estados no cumple con este sistema que se está aprobando con todos ellos referentes a la democracia. Entonces, cuando te hablan de democracia, o sea, ¿qué van a respetar estos países, ¿no? ¿Qué cosa es democracia? Es estar en libertad, libertad sobre todo de qué, esta palabra relacionada a expresión, libertad de elegir libremente a mis autoridades, ¿no? Libertad de generar escrutinios limpios, ¿no? En un proceso electoral, ¿no? Todo lo relacionado con el sistema democrático. Entonces, estos países firman, está la sede que se hizo en la ciudad de Lima el año 2001, y el primer enunciado te está hablando que tiene como base el reconocimiento de la dignidad, en este caso humana. Y eso es verdad, porque cuando te hablan de la dignidad humana se relaciona con la democracia, estamos hablando de los derechos humanos, ¿ya? Es una demanda de los pueblos americanos por el derecho a la democracia. Claro, totalmente, totalmente, ¿ya? Por el derecho a la democracia es correcto. Dice, a ver, 3, es una herramienta de actualización de la Carta Fundacional de la OEA. Sí, en cierta manera, la Carta Fundacional o genera el inicio de la conformación de la OEA, establece, ¿no?, el sistema que se debe respetar en todos los estados que conforman la OEA, es el sistema de libertad, igualdad y respeto a cada uno de los estados, y proponiendo pues lo que es el sistema democrático. Entonces, cuando esto ya ha pasado mucho tiempo y de pronto comenzaron en este caso, a generarse en varios países el no respeto de la democracia, la Carta Democrática, no olvidemos que esto fue el año 2001, por ejemplo, en el caso del Perú, tuvimos antes Fujimori, ¿no? Entonces, así en varios estados, donde tambaleaba un poco la democracia, ¿no? Y ante eso, reafirmar que se va a respetar el sistema democrático, es por eso que se hace y se genera esta firma. Entonces, es una herramienta de actualización, eso es correcto, ¿ya? Eso es correcto. Y dice acá, propicia una reflexión sobre la eliminación de la desigualdad en la región. A ver. Propicia una reflexión sobre la eliminación de la desigualdad en la región. La Carta Democrática lo que más genera, ¿ya? Lo que más genera es el derecho a la democracia. Y dentro del derecho a la democracia está el hecho de que cada estado es independiente y soberano. ¿Ya? Es independiente y soberano. Quiere decir que la Carta Democrática, al propiciar una reflexión donde vamos a eliminar, o sea, solo reflexionar, donde hay que eliminar las desigualdades en la región, o sea, en todo el sistema americano. Abajo las desigualdades, que todos seamos iguales y propiciemos pues la igualdad, ya sea de un estado a otro estado. Eso no propicia la Carta Democrática. Incluso la Carta Democrática no es vinculante. Quiere decir que todos no vamos a firmar pues la Carta Democrática. Hay países que no conforman, ¿no? Por ejemplo, acá hace poco Venezuela ya no reconoce la Carta Democrática. Si no, hace rato hubieran aplicado la Carta Democrática en Venezuela, ¿no? Otros países centroamericanos dicen, yo tampoco. Entonces tú no puedes generar la igualdad en la región con este documento, porque no es vinculante. O sea, ¿qué significa no es vinculante? No es obligatorio. Ya no tiende a ser obligatorio. Entonces esto es
en este caso incorrecto, y tendríamos la clave C. Ya, la clave C. Si tienes alguna consulta. Profesora, disculpe, ¿podría explicar de nuevo la preposición número 3? Es una herramienta de actualización de la Carta Fundacional de la OEA. ¿Qué no entendiste? No entendí muy bien el contexto de eso. A ver, ¿cómo te lo explico? A ver, vamos entonces. A ver acá. Cuando te dice que es una herramienta de actualización, ya, esto se refiere porque necesariamente ha habido algo anterior. Cuando te hablan de actualizar es porque ya hay algo que se parece a esto, que habla específicamente a este documento que está hablando acerca del sistema democrático. ¿Ya? Entonces, lo que quiere reforzar esta Carta Democrática es lo que ya existe en la carta que se firmó cuando se crea la OEA. ¿Ya? Quiere decir que va a reforzar en todo forma el principio de la democracia. Y esto es correcto, porque la Carta Democrática justamente, ¿qué cosa es esta carta? La carta es una herramienta a la cual, como ya la OEA ha sido creada y ha habido una base también en su fundación, ha creado una carta, también existe una carta, en este caso de la Organización de las Naciones Unidas, así es, ¿ya? Donde menciona lo que es la protección, donde menciona proteger la democracia, respetar en cada estado. Entonces, la Carta Democrática viene a reforzar esto. Y eso es correcto, porque viene a reforzar, o sea, varias cosas que actualiza la Carta Democrática. Por eso habla de actualización. Lo que de repente no se tocaba como un tema específico, la Carta Democrática lo toma de manera específica. ¿Ya? No es que acá en la Carta de la Organización de los Estados Americanos no se mencione la democracia, ¿no? Sino que se menciona, pero no tan actualizado y tan especializado como la Carta, ¿no? Es por eso que se toma esta herramienta como un mecanismo de defensa de la democracia, ¿ya? Entonces, es eso simplemente, no nos confundamos o no de repente nos podamos ir por otro lado, no entender, pero es parte de, porque no olvidemos que la OEA, ya como tal, Organización de Estados Americanos, para que se funde la OEA tiene que haber una carta, ya una carta que son las bases, ¿no? Para que exista la OEA. Entonces, en esta carta se menciona el sistema de democracia, pero viene la Carta Democrática Interamericana que refuerza y actualiza eso. Eso es simple. ¿Listo? A ver. Esta es otra pregunta que tienes, Mayori, me parece. Sí, esa es la última Pero que dime me si te di. ha quedado claro, porque esto es más teórico, Me refiero a que es solamente, o sea, tú tienes que saber que sí es una
Es un dato que te están dando también, ¿no? Que hay que validar si esto es cierto o no. O sea, la Carta Democrática viene a actualizar, es una forma de actualización de la Carta Fundacional de la OEA. Sí, eso es correcto. Sí, sí entendí al final, profesora. ¿Ya? Ok. A ver, ¿cuál ha sido el problema en esta pregunta? En la preposición 3, donde dice se ven comprometidos los gobiernos legítimos. Ya, la Corte Internacional de Justicia se constituye en la Carta de las Naciones Unidas con el objetivo principal de lograr por medios justos y de derecho internacional la solución de situaciones internacionales que puedan suponer, en este caso, ya resolver las controversias jurídicas que comprometan la soberanía de los estados parte de la ONU. Emitir opiniones consultivas que requieran los colectivos que defienden los derechos humanos. Actuar como conciliador en conflictos sociales que se ven comprometidos gobiernos legítimos. Atender consultas respecto a los alcances de tratados que delimiten fronteras internacionales. ¿Te han dado la clave de acá? ¿Es la C? No, no tengo la clave, lo saqué de un boletín. Ah, ya. Mira, la Corte Internacional de Justicia es una corte, mira, así acabamos de hablar de la carta, ya, de la OEA, ¿no? Acabamos de hablar de la carta de la OEA en la otra pregunta. Y la carta es un documento justamente que te determina por qué se funda la OEA, o sea, están las prescripciones, los asuntos, el objetivo que va a tener, por qué se conforma la OEA. Por eso, todo organismo internacional tiene este instrumento fundacional. Y mira lo que te dice acá, ya para que corroboremos eso, dice la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir? Es como la Biblia, ¿no? Es que acá están todos los puntos que se va a tomar en cuenta para crear este organismo internacional. Quiere decir que la Organización de las Naciones Unidas también tiene su carta. Y mira, te está diciendo que dentro de su carta, ¿qué existe? Existe, pues, la creación de una Corte Internacional de Justicia. Y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, ¿quiénes van a la Corte Internacional de Justicia? Están yendo sobre todo, pues, estados, ya, estados versus estados, ¿no? Eso es lo mínimo que tenemos que saber, ¿ya? Porque a la Corte no va Pepito Luchito, pues, ¿no? A demandar a un estado o a otra persona, no. A la Corte Internacional de Justicia, esto es un organismo internacional, ¿ya? Está, pues, en este caso, pues, los estados, ¿no? Que tienen problemas de controversias, de soberanía de los estados, uno, por ejemplo, ¿ya? Atender consultas respecto al alcance de tratados que delimitan fronteras internacionales, o mira, tiene que ver con todo lo que pueda acontecer entre estos dos estados, o sea, una disputa donde no pueden resolver algo, un tratado que hay que interpretar, que no está bien definido, que delimita una frontera, controversias jurídicas, ¿no? Que comprometan la soberanía de los dos estados. Ojo, que los dos estados tienen que ser miembros de qué? De la ONU, ¿ya? Para generar, ir a demandar a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, emitir consultas, ¿ya? Emitir consultivas, opiniones consultivas que requieran los colectivos que defienden los derechos humanos. No, pues ellos no emiten consultas. Ellos resuelven, no olvides que es una corte. Hay magistrados que sentencian.
Acá no es emitir consultas, ¿ya? Que los colectivos defiendan. Actuar como, tampoco es conciliador. La Corte no es conciliador. La Corte es juzgador, es una corte. Acá hay sentencia y menos de conflictos sociales. No tiene que ver acá conflictos sociales en la Corte Internacional de Justicia. ¿Ya? Entonces, estos dos no van. Los dos extremos están relacionados con las funciones de la Corte Internacional de Justicia. ¿Ya? Ahora, eso de ver comprometidos gobiernos legítimos son los que tú has elegido, pues, ¿no? Son gobiernos que hemos elegido democráticamente, ¿ya? Pero no es que la Corte, ay, voy a dar una opinión, no. Yo voy a ser conciliador. Conciliador es el que está en el medio y va a escuchar a las dos partes y, bueno, va a hacer que las dos partes solucionen. No, la Corte sentencia, así de simple, sentencia. Es un proceso de juzgamiento, hay un juzgado, por eso, por algo es corte. Ya, espero te haya ayudado. Vamos, entonces, Mayori. Ya de nada. Julián. Profesora, sí, buenos Hola, días. buenos días. ¿Qué Una pasó? pequeña pregunta. ¿Esta es tu pregunta? Sí, ¿De dónde es tu pregunta? Cuéntame. es de un boletín pasado. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu duda acá? Ya, el usuario marca la A, Ya, pero, ¿por qué no podría ser la C? la C. A ver. Porque las patentes no se ve que hay una cierta variación en sus compuestos, Ujú. pues por algo se distinguen Dice, en de nuestro los otros. país la industria farmacéutica produce medicamentos denominados genéricos y de marca. Ambas se utilizan en el mercado interno y se encuentran al alcance de la población. Sin embargo, los productos de marca tienen un precio más elevado. ¿Por qué? Y tu respuesta sería, según lo que tú me dices, profesora, ¿por qué no sería la C? Porque los químicos que se utilizan para su elaboración son únicos en el mercado. Y la A requieren distinguirse en el mercado por las inversiones en publicidad. ¿Tú alguna vez has escuchado de estos productos? Sí, Ya, cuando te dicen un medicamento de marca, ¿qué te hace alusión a ti? ¿Qué se te viene a la cabecita? de que eso Que les viene a mejor, la cabeza. es En mejor, parte sí, vale más y, y es mejor y me va a curar. sí, Un medicamento de marca, ¿saben por qué? ¿Por qué es más caro? Por esto. Estás pagando la publicidad. A diferencia de un producto en este caso, genérico, ¿ya? Acá, en el caso de marca, pueden ponerle incluso un valor agregado de un producto para recubrir la pastilla que no te va a hacer daño de repente a la barriga. Y lo que más se genera en la inversión de un producto de marca es la publicidad. Ahora, ¿por qué no la sé? Los químicos que se utilizan para su elaboración son únicos, no son únicos, no son únicos. Para elaborar un ¿ya? Para elaborar un medicamento, utilizas el mismo insumo, ya sea de genérico o de marca. Utilizas el mismo insumo. No es que acá le vas a poner otro insumo único que no vas a conseguir nunca solo acá. No, es el mismo compuesto. Mira, te reto a comprar un medicamento así no tan caro, uno de marca y uno genérico. ¿Qué vas a encontrar? Que los dos tienen la misma composición. Lo único que cambia es el nombre, ¿ya? Porque este es, de repente, se ve más en el mercado y este no, porque es más genérico. Y viene con el nombre del producto, o sea, de la medicina. Nada más.
¿ya? Ahora, porque son únicos en el mercado, no, no son únicos, o sea, es lo mismo, el genérico y la marca es lo mismo, solo que tienen mayor valor. ¿Por qué? Porque hay publicidad de por medio y no solo eso, sino que también pues le ponen un recubrimiento donde dice, por ejemplo, algo pequeño que no es muy costoso y dicen pues que esto es que no te va a generar el dolor de barriga, que vas a estar mejor y por eso cuesta más, ¿no? Y además tú vas a ver esto, mira, y no solamente esto es con medicamentos, ¿ah? Esto es con todo en la industria farmacéutica, productos de cosméticos, productos de limpieza, ¿ya? Productos, en este caso, en general, todos ellos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Si tú vas a comprar uno de marca y uno genérico, es la misma composición. Una cosa es Ayudín, lavaplatos, y otra cosa es que te vende la Teresita en el mercado, que es un común denominador, que es algo genérico, pero que te cuesta más, pero hacen lo mismo. De repente el proceso, la composición no es lo que los otros que han preparado en mejor tupper, en mejor para generar más captación de la población. Creo que lo han tomado por ese lado, pero la C no es que elaboran, son únicos en el mercado, ¿ah? Ojo, un medicamento de genérico y uno de marca tienen lo mismo, tienen la misma composición. Espero, no sé, no te haya confundido, Julián. No, lo que pasa es que sí se pasó. Es que yo el día lunes ¿Ya? le pregunté a un profesor Ah, y me ya. ¿Y dijo qué te que la dijo? sé. La C. Sí, pues dije, voy a ¿Y te confirmar con mi dijo por profesor. qué? ¿Te dijo por qué la Sí, C? me dijo porque las patentes, los Las genéricos, patentes. los genéricos, me dijo así, los genéricos son medicamentos ya liberados y que Ah, las patentes ujú. eh, involucran que tienen un compuesto exclusivo solo de ellos. No. Así me dijo el profesor. Mira, mi hermana es está relacionada con la medicina. Una vez le pregunté eso. Disculpa, le pregunté, oye, el de marca cuesta 50 soles más. Y el otro me dice, no, es lo mismo, es lo mismo. Solo que de marca, como es más conocido en el mercado, y le agregan una cosita más, pero es lo mismo que el otro, que el genérico, tiene la misma composición. O sea, no es que tienen productos únicos que nadie lo va a tener. Imagínate que, mira, ponte a pensar, si tuvieran productos únicos, ¿ya? ¿Qué pasaría? Que no podríamos comprar casi nadie, o sea, solamente los que pueden, los que acceden a este tipo de medicamentos, la composición, estoy hablando de la composición, ¿no? Solo manejan la composición de un medicamento y los otros no. Entonces Mm, ahí yo le hubieras preguntado al profesor, le voy a decir, profesor, un medicamento genérico y un medicamento de marca, ¿no tienen la misma composición? que cuando me dio su respuesta, parece que no quería escuchar otra contradicción. No me Ay, dijo, no te creo. el boletín estaba mal, me dijo. Ah, ¿Mm? muchas gracias, profesor, le dije. Ahí, no, ahí acabó mi. Porque ya cuando escucho eso, ya dije que no cada vez quiere discutir conmigo. Claro, él pensó de repente, Su opinión fue dijo, cerrada y ahí quedó. ay, no debe ser cerrada, pues debe escucharte, ¿no? Porque los profesores también nos equivocamos. Entonces, yo creo, acá no es esta la respuesta, ¿no? A ver, las otras son de mejor calidad y más efectivos que los genéricos. ¿Alguien ha podido marcar esto también, sí o no? Son de Sí. mejor calidad y más efectivos. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta te están hablando del mercado. La pregunta te está hablando del mercado. Te está hablando productos de marca, tienen más precio. O sea, te está hablando por qué en este caso tienen ese valor. Son de mejor calidad, no necesariamente, ¿ah? Entonces ahí esto es subjetivo también, ¿no? Este tipo de preguntas, difícil que te vengan en examen, pero te hacen como que reflexionar un poco, ¿no? Y para un boletín está bien, ¿no? Para un boletín está bien. Pero la respuesta de repente, profe,
Preguntarle, ¿no? Profe, entonces un genérico y un de marca, el marca es otra composición y el genérico tiene otra composición. No, pues, tiene lo mismo. Ibuprofeno. Ibuprofeno. Tú vas a la farmacia, te venden como ibuprofeno. Pero cuando es de marca, ¿qué te dicen? Ya no te dicen ibuprofeno. ¿Qué te dicen? Ketanol, 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 ¿no? No, hombre, estoy inventando por si acaso. Entonces, pero es lo mismo. Y ves la composición que dice ibuprofeno. Sí, Pero profesor. tiene otro nombre. Es la misma composición. No es que tienen único químicos y nadie más lo tiene. No, nada que, no, 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 no. Mira, no, no sé quién será el profesor, pero lo respeto, lo respeto. No, tampoco se puede haber de repente ha leído mal o se ha equivocado en algo, ¿no? O su opinión de repente tiene otra opinión. Sí, profesora, concuerdo con usted. Ya, ok, ok. No te preocupes. Profesora, una pregunta. Dime. En los juzgados de paz hay Ya. uno que dice una parte que interviene con conflictos patrimoniales hasta un valor de 30 unidades referenciales procesales o URP. Ese tiene un valor nominal, supongo, ¿no? Eh, En dinero. sí, a ver. ¿Cómo se llama la sigla? A ver, ahorita me. URP, ¿Qué significa unidad? de referencia procesal. Ujú. A ver. Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. A ver. Tengo entendido que es una cifra. Espérate, ahorita lo tengo, voy a compartir. Eso es la semana, ¿qué? Semana anterior, ¿no? Si no Sí, me 14. equivoco. Sí, 14, ya. Espérate un ratito. Vamos a dejar esto y vamos a empezar. A ver. Esta es semana 14. Perpete. A ver, cívica 14, vamos. Uy, ya estamos entrando a los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Uy, ya, se acaba el ciclo. A ver, nos vamos a los juzgados de paz, juzgado de paz, juzgado de paz, juzgado de paz. Ya, acá, esto, ¿no? Esto de acá me parece. Ah, no, perdón, este de acá. ¿No, Julián? Sí, sí, profesor. Ya. ¿Qué son conflictos patrimoniales? Terrenos, casas, Daño, supongo también, ¿no? claro, ¿ya? Y mira, quiere decir por un valor de 30 unidades de referencia procesal. Unidad de referencia procesal en Perú, creo, ahorita, si no me equivoco, es de 535. 535 soles, ¿ya? 535 soles. Agarra tu calculadora matemática. Entonces, ¿qué significa? Que esto está equivalente al 10% de la UIT, o sea, Mm. 535, ¿no? Porque siempre es el 10%, o sea, esta URP siempre es el 10% de la U y, en este caso, T, ¿no? Porque cada año varía, pues, ¿no? Cada año tiende a variar. Sí, pues. Ya, Entonces, como entonces hasta un ahí, máximo de 16.000 soles sería. claro, ¿no? Con Ah, una entiendo. casa, con su terreno, con sus chacras, de repente, hasta ahí puede resolver el juzgado de paz, ¿ya? Hasta ahí puede resolver el juzgado de paz, pero pasando ese monto ya pasa al siguiente juzgado, ¿no? Donde lo van a procesar acá, ¿ya? Ahí ascendemos, juzgado de paz letrado, ¿no? De acuerdo a la familia, si es cuestión, en este caso, de herencia, etcétera, ¿ya? Entonces va a ascender acá.
Entonces el juez de paz va a decir, no, esto ya pasó del monto que me corresponde y pasa a la siguiente, tiene que ir al siguiente juzgado, ¿no? Ya no me compete a mí, ¿ya? En Ah, este entiendo. caso. Profesora, y una pregunta, y dice violencia contra la mujer. O sea, ¿el Sí, juez de paz puede solicitar la detención de la persona que agrede, sí. Mira, pero lo no que lo puedo pasa es que condenar, solo detenerlo? juzgado de paz, mira lo que dice acá, se orienta a garantizar el acceso rápido y efectivo en lugares donde no hay un juzgado de paz letrado, soluciona conflictos preferentemente mediante la conciliación y a través de decisiones de carácter jurisdiccional conforme a los criterios propios de la comunidad y la Constitución. El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la carrera judicial. Los jueces de paz, mire, a ver, para que me entiendas, si todo es a través de la conciliación, ¿ya? Mediante la conciliación, entonces uno se pregunta, profesora, pero si las agresiones no lo debe resolver un juez de paz. Lo que pasa es que un juzgado de paz está en centros poblados, alejados, comunidades, etcétera, donde no hay acceso del poder judicial de manera directa, ¿no? Entonces, ellos son los más próximos a resolver este tipo de casos. Por ejemplo, si tú estás en una comunidad, ya, yo he tenido la oportunidad de estar en una comunidad campesina, ¿no? En una zona altoandina, vas a tener ahí un juez de paz. Y el juez de paz, ¿quién lo elige? ¿No? Como te digo, y tú también ya lo sabes, no es necesariamente un abogado, ¿no? Es el que es el más respetado, el que de repente ha sido maestro y lo han elegido como juez de paz porque lo respetan, lo consideran y lo eligen como juez de paz. Entonces el juez de paz resuelve todo, todo. Ya, prácticamente todo. Claro, si hay un asesinato por ahí, pues tiene que llamar a la jurisdicción más próxima donde está él para que venga el ministerio, la policía, ¿no? Manda a llamar por cuestiones ya de delitos mucho más graves, ¿ya? Pero en este caso el juez de paz tiende a resolver absolutamente todo mediante la conciliación. Ahora, ellos se guían sobre todo a través de sus tradiciones, ¿ya? Sus tradiciones y costumbres, ¿no? Y como están sancionando a veces a través de sus tradiciones y costumbres, esto se conoce como el derecho, ¿ya? El derecho ¿Constitucionario? consuetudinario. Perfecto, Julián, ¿ya? Consuetudinario. Por ejemplo, ¿no? Viene el Pedro, donde el juzgado de paz, el juez de paz le dice, ¿qué pasó, Pedro? El Juan me robó mi chanchito. Entonces, trae al chanchito, el Pedro, y él resuelve el conflicto. La María viene, la María, ¿qué pasó con la María? Oh, la han masacrado a la María. ¿Cómo es posible? Traigan al que le pegó. Incluso el juez de paz tiene su calabozo al costado. Vamos a enseñarle o se guían por los derechos consuetudinarios, tradiciones y costumbres. ¿Ya? Entonces, por ese lado va este tipo de juzgado. Con el juzgado también puede, incluso cuando hay ya no situaciones que pueda resolver, ya son casos más graves, lo designa ya Ministerio Público. Cuando viene Ministerio Público, ya él trabaja con el Poder Judicial. ¿Ya? Rapidito, rapidito, trabaja con el Poder Judicial. Ah, ¿Listo? entiendo. Entonces, en caso por ejemplo, de violencia contra la mujer, bien se puede sancionar con un castigo constitucionario, o Uh, si ya cree grave, claro, que es grave o que va a ser muy recurrente, exacto. pasarlo a un juez de paz letrado, Si que ya ve le a la puede dar mujer que está sentencia. casi moribunda, tú si fueras juez de paz, ¿qué harías? ¿Lo vas a poner preso? No, pues. Ahí sí llamas al ministerio, ya mira que ha pasado esto, ha habido un feminicidio, por ejemplo, ya pues hay que llamar a la policía ¿quién llama? Al Ministerio Público, y cuando llama al Ministerio Público, ya va a pasar esto al Poder Judicial, ¿no? Ahí sí ya nadie te salva, ¿no? Entonces, pero
cuando son situaciones así de que la otra le dio la cachetada, el otro le dio, ay, le pegó, ay, ¿cómo es posible? Puede resolverlo mediante esto, ¿ya? O también a través de mediante la conciliación, ¿no? Como dice acá, ¿ya? Ojo, pero cuando son casos ya tiene necesariamente, no puede, porque ojo, que el juez de paz está resolviendo casos todo en referencia a las normas y a la Constitución, ¿ya? No es que a él se le ocurra, ¿no? Y algo que Ah, sí ya. ellos también aplican es esto, ¿no? El derecho consuetudinario, Ah, ¿ya? entiendo, El entiendo, derecho entiendo. consuetudinario aplican mucho. El día que viajes por el Perú, ándate a un juzgado de paz y vas a ver todos los casos que pasan, todo, todo, no que la María me debe, no que el otro, que ay, que este me miró mal, que el otro se agarró mis frutos, entró a mi chacra, todas esas cosas. Todo, todo, todo resuelve el juez de paz. Esa mayoría de sus sentencias serán dadas en caso de, por ejemplo, de conflictos patrimoniales, mayormente. Sí, ahí sí hacen el acuerdo. No olvides que todo es mediante la conciliación. Ojo, Claro, no ¿ya? sentencia Entonces, nada tiene directo. que haber un acuerdo de las partes. O sea, Porque si entonces, hay un conflicto ¿el juez de paz, patrimonial, ujú, por ser juez de paz, ya es conciliador? ¿O un juez de paz puede llegar a ser conciliador? no, ya es juez. El juez de paz es juez de paz y soluciona conflictos preferentemente mediante la conciliación. Ah, ya No entiendo. es Entonces, conciliador, es un juez entiendo, que entiendo, entiendo. representa al Poder Judicial. Ojo, ¿ya? Una cosa Mm, es ser conciliador, es muy distinto. Para ser conciliador tienes que tener estudios, no es cualquiera, ¿ya? Él resuelve los conflictos mediante la conciliación, que se presente en el centro poblado, ¿no? pero entiendo, profesor. Ujú. Profesor, A ahí ver, tengo otra pregunta. La última ya, a ver, para que pasen mis compañeros. El a ver. delito de prevaricato, no prevaricato, es cuando un juez o fiscal contradice la ley o algo así, o da una sentencia errónea. Eso no me quedó claro, porque tengo creo que lo explicaron muy bien. ¿Dónde lo escuchaste? En el boletín está. A ver, esto me parece haberlo visto. Yo estoy en los órganos constitucionales autónomos. Prevaricato. Mm, Esto no lo hemos mencionado acá, creo. No, no está en el PPT, creo. Está en el boletín. En el boletín. Sí. Ay, no tengo el boletín a la mano. Bueno, delito de prevaricato, pero quiero ver en qué contexto. En qué contexto lo mencionan. Bueno, es cuando el juez, como dijiste tú también, ¿no? Como me dijiste hace un ratito. Cuando da una sentencia contra la ley. Lo que pasa es que cuando un juez, fiscal o puede ser funcionario público, emite así a la ligera, ¿ya? Una resolución que es considerada arbitraria o contraria a la ley, ¿no? Sabiendo que es algo, que existe algo legal que sentencia, que condena, ¿no? Eh, este juez fiscal o funcionario, ¿no? Resuelve de manera arbitraria y contraria a la ley. ¿Todo para qué? Para favorecer o perjudicar a una de las partes en un proceso judicial. Y eso hay que demostrarlo, pues, ¿no? Que mira, que tú has sentenciado, por ejemplo, una sentencia de un juez donde dice que le da la tenencia al padre porque la madre, ¿no? Simplemente, pues, es una persona que trabaja tanto, ¿no? Y pues de repente no puede atender a su hijo, pero ha contratado a una persona. Imagínate, ha hecho todo lo posible para que su hijo no esté abandonado, pero el juez resuelve darle la custodia al padre.
Entonces, es porque no, cuando hay una tenencia compartida, tú no puedes emitir una sentencia a favor exclusivamente del otro, salvo que la otra persona genere peligrar la vida del niño que se protege en todo sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Para favorecer al amigo, de repente que es esta persona, ¿no? Que tiene como amigo al juez. Entonces ahí este juez está sentenciando, favoreciendo a una de las partes, ¿no? Eso es prevaricato, ¿ya? Entonces, profesor, lo que quiero decir entonces es que la señora en este caso apeló contra otro juez y el juez determinó que el otro juez anterior hizo prevaricato. Exacto. Y eso se puede Entonces, denunciar. toda apelación es involucra que el juez anterior cometido un delito. No, pero tienes que tú que Demostrarlo. probar que has sentenciado, o sea, tú si has apelado, tienes que comprobar que esa sentencia ha ido en contra de una ley. Si ha ido en contra de una ley, entonces ahí puedes denunciar por prevaricato a un juez o funcionario o fiscal. Ah, entiendo, ¿Ya? entiendo. Porque por eso, cuando uno está en un proceso judicial, uno tiene que leerse todas las leyes, todas. Entonces, si actúan en contra de algo, ahí tú puedes hablar de prevaricato. Mira, están entrando en contra de algo que yo, me están sentenciando de algo que está fuera de la ley, ¿entiendes? Y tú demuestras de repente que por ahí ves al juez y a la persona que te está denunciando o algo en un almuerzo. Entonces hay Mm, favorecimiento, ¿no? Entonces todo eso se tiene que probar, eso sí, ya. entiendo. Entonces, Por un ejemplo, juez, ahí un juez absuelve a un corrupto cuando hay pruebas. ¿Cómo vas a absolver a un juez, a un corrupto, cuando hay pruebas así, así, a vista, hasta un ciego lo ve? así Eso es es. prevaricato, por ejemplo. Ah, entiendo. El O fiscal, por ejemplo. un fiscal también acusa sin pruebas a una persona para perjudicarla, ¿no? Entonces, Entiendo. eso es prevaricato, ¿Y los ¿ya? jueces y Entonces, fiscales, por qué son juzgados? Por otros jueces y fiscales, supongo que rango hay superior. dentro, claro, instancias internas, ¿ya? Pero está la Junta Nacional de Justicia, pues, el nombramiento de jueces y fiscales. Ah, ellos Son ellos, son. claro, Ah, eso son creo que ellos. se ve esta semana, ¿no? Sí, sí, ya viene, ya viene, ya viene todo eso también, Ah, ¿ya? ya. Pero esas cositas interesantes. Muy bien, Julián. Ya, muchas gracias, profesora. Ya de nada, Julián, que te vaya bien. ¿Van a ir al simulacro? No creo poder. Pero consíguete y resuélvelo aparte, a ver Sí, cuántos eso sí, puntajes eso sí. Yo sí voy a hacer para que eso. te midas. Es importante, ¿ah? Eso sí voy a hacer, sí o sí. No, en serio, consíganse, imprímanlo así como examen, que en cualquier fotocopiadora lo hacen. Oye, yo quiero esto que me impriman en el examen, consíguetelo y realiza tú, y no mires las preguntas, realiza el simulacro y evalúate, autoevalúate, eso te va a ayudar mucho. Sí, profesora, muchas gracias. Ya, nos vemos. A ver, vamos, seguimos. ¿Cómo están, chicas? ¿Quiénes estamos acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto. De las funciones del Poder Legislativo y sus leyes, por favor. A ver, ¿qué es esto? El Huascarán. ¿Quién me dejó esta pregunta de Huascarán? Yo, profesora. ¿Qué pasó, Mayorín, esta pregunta? Dime. No, no tengo bien claros esos conceptos de
dan origen a la geoforma o cómo se origina mayormente eso? A ver, el Huascarán es el punto más alto del territorio peruano y se encuentra en la Cordillera Blanca. Esta formación geológica es producto de movimientos internos de la Tierra que se han presentado a través del tiempo. Con relación a lo mencionado, identifique los enunciados correctos. La divergencia de placas sudamericana y de Nazca dan origen a esta geoforma. La cordillera es producto del plegamiento del borde occidental de la placa sudamericana. Los movimientos tectónicos que se presentan corresponden a movimientos orogénicos. El Huascarán es un relieve formado por eperiogénesis. ¿Ya? Y sería 2 y 3, 2 y 3 acá. ¿Ya? ¿Cuál es? Marjorie. ¿Cuál sería tu... ¿Todo? ¿No entiendes todo? Quiero saberlo. ¿No entiendes todo? Sí, nunca tuve los conceptos bien claros de eso, cómo se formaba la geoforma o eso, los Porque esto es la movimientos. semana, mira, porque este es un tema importante, ¿ah? Porque esto es casi siempre vienen preguntas de examen, ¿ya? A ver, me preocupa que no lo sepas muy claro porque esta pregunta es casi sencilla. Entonces, vamos, todo se puede. Ya, todo se puede. 1, 2, 3. Ya, y después, ¿quién me dejó una pregunta? Decían una de Silca, si me deja el plano directorio, es nombrado por el presidente de la República, sería verdadero. Son la geografía 3 en geografía, ¿cómo entenderla? Ya, un ratito, Sayumi, también tu pregunta. Y Fernanda dice, profesora, repasito de las funciones del Poder Legislativo. Ya, Fernanda, y tenemos tiempo, no te preocupes. Vamos a ayudar a Marjorie, ¿ya? Ahí respondo después las preguntas que me han dejado. 3. A ver, vamos. Mira, Marjorie, esta es la semana 3, ¿ya? Y en la semana 3 tenemos que distinguir, sobre todo en esta semana, ¿ya? Es lo que nosotros conocemos como la capa sólida de la Tierra. Estamos hablando de la geósfera. Tres capas, ¿no? El caso de la corteza, manto y núcleo. Ahora, cuando hablamos de corteza, estamos hablando de cial y cima, ¿ya? Cial y cima. Cial, zona continental, y cima, zona oceánica. O sea, cuando te hablan de corteza, la corteza, ¿ya? Comprende cial y cima. ¿Ok? Eso es la corteza. Y bajo la corteza, ¿quién está? El manto. Y el manto tiene dos capas, manto superior y manto inferior. Y el manto superior, acá está el manto superior, ¿ya? Ahí encontramos la astenosfera, ¿ya? Encontramos la astenosfera. ¿Qué significa, profesora? ¿Por qué te hago referencia a esto? Mira, no debería hacerte la clase porque esto ya se dictó o ya lo viste. Entonces, para poder entender un poco qué es lo que está pasando cuando hablamos de geodinámica interna. Esto es geodinámica interna. ¿Qué significa interna? Movimientos, fuerzas que interactúan en el interior de la Tierra. Quiere decir acá. Y que tiene repercusión acá. ¿Dónde? En la corteza. ¿Y la corteza está conformada por quién? Por cial y cima. Y miren cial que se ha formado, cordilleras, montañas. Encima, profesora, también se forman cordilleras, que también hay formación de cordilleras, en este caso submarinas, las famosas dorsales también. En los fondos oceánicos también se genera la liberación de energía y formación de nuevo relieve.
Entonces, cuando te hablen de geodinámica interna, te están hablando de las fuerzas, de los movimientos, de las interacciones que se dan y se liberan a la parte externa, ¿ya? Es por eso que a partir de acá vamos a tener no solo fuerzas internas, lo que acabamos de ver, sino externas o exógenas. ¿Cuáles son estas fuerzas externas? Están ya fuera de la corteza, o sea, en la parte más externa de la corteza, ¿no? Ahí están las montañas, ahí están los ríos, ahí está la atmósfera. Entonces, ¿qué movimientos se generan en la parte externa que están creando nuevo relieve? Por eso es geodinámica externa. Están las lluvias, están los ríos, está el hielo, ¿verdad? Están las aguas subterráneas. Todos ellos están modelando el relieve que ha sido creado por quién. ¿Quién creó la montaña? ¿Quién creó la cordillera? Las fuerzas internas, geodinámica interna, ¿ya? Y las otras externas, estas externas también están modificando el relieve, lo modifican. ¿Y mediante qué? Lluvia, río, viento, aguas subterráneas, hielo, olas del mar, y eso como se conoce como agentes geológicos externos, ¿ya? Es por eso que cuando te hablan de externos, acá externos, está fuera de la corteza, tenemos acá dos procesos, meteorización y la erosión. ¿Ya? Esto es externo, pero ahora vamos al interno. ¿Qué pasa en el interior de la Tierra? Que hay consecuencias. Mira lo que pasa. Hay dos momentos. Uno es diastrofismo y otro es vulcanismo. Cuando te hablan de diastrofismo, hay dos movimientos, los epirogénicos y los orogénicos. Los epirogénicos, ¿cómo son? Son así, ascendentes, descendentes. Los orogénicos son así, horizontales. ¿Ya? Epirogénicos son lentos. Estos son bruscos. ¿Ya? Estos son bruscos. Epirogénicos, miren, esto se produce como es arriba y hacia abajo, profesora, estos son movimientos de la parte interna de la Tierra, o sea, de acá, sí, de acá, de la parte interna. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a ver que estos movimientos epirogénicos, al ser lentos, no son percibidos, no son sentidos, pero mueven la superficie, de manera lenta la mueven, a través de movimientos isostáticos, o sea, la isostasia. ¿Y qué está buscando? El equilibrio. O sea, estos movimientos tú no los sientes. Estos movimientos han formado los continentes, por ejemplo. ¿Ya? Los continentes. En cambio, los orogénicos, estos sí los sientes porque están asociados a las placas tectónicas. Y las placas tienen movimiento y cuando se mueven, anda a ver las consecuencias que generan. Mira acá, cordillera. ¿Ya? Otro proceso interno es el vulcanismo. Magma. ¿Dónde encontramos el magma? En la astenosfera. Este magma sale y hay dos formas. Extrusivo, a través de una erupción volcánica. Intrusivo, el magma se queda dentro, se enfría, se consolida dentro de la superficie, no sale donde estamos nosotros. ¿Ya? Entonces vamos a ver dos diferencias importantes acá. Y entonces mira, ¿ya? Entonces vamos a ver diastrofismo. Ahí tienes qué significa. Movimientos verticales, son muy lentos, sostenidos. Continentes, escudos, tablazos que se han formado por movimientos epirogénicos. En cambio, los orogénicos, estos sí generan, mira todo lo que generan. Como las placas interactúan, chocan unas con otras, plegamientos, fallas, fosas marinas, ¿no? La cordillera de los Andes, profesor, ha sido formado por movimientos orogénicos, eso es verdad, ¿ya? Eso es verdad. Y hay deformaciones, desplazamientos, o sea, hay destrucción, en este caso genera ese proceso destructivo de colisión.
¿Y qué se están formando? Cuando dos placas tienen, mira, dos placas tienen el mismo sentido de desplazamiento, mira lo que forman, plegamientos. Porque hay rocas que se plegan, estamos hablando de que esta superficie rocosa tiende a ser más plástica moldeable. Y hay otras que no aguantan la superficie y por la interacción de las placas, mira lo que se forman, las fallas, ¿ya? Las fallas, la fractura de la superficie. ¿Listo? Mira, vamos a tu pregunta y la pregunta dice lo siguiente. Con lo que vamos, cosas pequeñas nada más porque ya no más, ya. Vamos a repasar un poquito también. Dice, el Huascarán es el punto más alto del territorio peruano. Forma y se encuentra en la Cordillera Blanca. Quiere decir que esto es la cordillera de los Andes. Y la pregunta es, ¿la cordillera de los Andes se ha formado por movimientos epirogénicos o orogénicos? Y de frente, ¿qué vas a marcar? Orogénicos. Movimientos orogénicos. O sea, ¿por qué? Hay dos placas que han intervenido en la formación de la cordillera de los Andes. Está la placa de Nazca, ¿ya? Y está la placa sudamericana. Entonces, en esta interacción de placas, esto se conoce, mira el desplazamiento de las flechitas, esto se conoce como zona de convergencia, ¿ya? Ahora, la placa de Nazca es oceánica, la placa sudamericana es continental, y cuando estas dos placas son de distinta densidad, porque no es lo mismo agua, o sea, oceánica que continental, esta tiene mayor densidad, esta tiene menor densidad. Cuando tienen diferente densidad, esto se conoce como una zona de subducción de placas, ¿ya? Y es ahí donde se ha formado la cordillera de los Andes, acá, todo esto. Y acá está pues el Huascarán, ¿no? Producto de esta convergencia de placas, ¿no? Entonces, esto es, alude la pregunta a esto, pues. Vamos, dice acá, ¿no? La divergencia de placa sudamericana y las placas sudamericana y Nazca no son de divergencia. Divergencia es esto. Es contrario. Esto es divergencia. Y en una zona de divergencia se da en los fondos, generalmente en los fondos oceánicos. Profesora, ¿qué significa? Que estas dos placas son oceánicas. Y cuando las dos placas están en sentido contrario, esta es divergencia y por acá sale el magma. Y se forma, mira lo que se está formando, se enfría, se forman las famosas dorsales. Y las dorsales están en los fondos oceánicos. O sea, si a ti te preguntan, ¿la dorsal tiene origen en una zona de convergencia o divergencia? ¿Tú qué marcas? De frente, ¿qué vas a marcar? Divergencia. ¿Ya? Es una zona de divergencia, fondos oceánicos. La placa de Nazca sudamericana no, pues no es una zona de divergencia, es una zona de convergencia. ¿Ya? Dice acá, la cordillera es producto del plegamiento del borde occidental de la placa sudamericana. Nos vamos, esto es Sudamérica, todo esto es la placa sudamericana, este es el borde occidental, esta es la placa de Nazca, esta es zona oceánica, esta zona de producto de plegamiento, claro que sí, porque los dos convergen y se ha formado, ¿qué cosa? La cordillera de los Andes. ¿Ya? La cordillera de los Andes. Y eso es correcto. ¿Listo? Y tenemos otro, los movimientos tectónicos que se presentan, ¿ya? Los movimientos tectónicos que se presentan corresponden a movimientos orogénicos. Claro, estos son orogénicos. Acá está, mira, orogénicos. Y eso es correcto. ¿Ya? Profesora, ¿no puede ser pirogénicos? No, pues pirogénicos es esto. ¿No? Así. No están asociados a las placas. Pirogénicos están asociados a la isostasia. Están buscando el equilibrio en la superficie.
Ni los sientes ni los ves. En cambio, los orogénicos los sientes, los percibes, todo. ¿Ya? El Huascarán es un relieve formado por epirogénesis, ¿no? Pues el Huascarán está acá, es por orogénesis y eso es incorrecto. Ya Mayorí, la C. ¿Me escuchas, Mayorí? Sí, profesora, sí me ayuda, Ya, muchas gracias. ya, ok. Entonces, ahora sí, un ratito vamos a dejar acá, Mayorí, voy a responder también las otras preguntas. Creo que falta una pregunta por ahí. Vamos a ver, Fernanda. Dice, poder legislativo. A ver, vamos al poder legislativo. ¿Esto qué es? Esto es dinámica, este es de esta semana. No sé cuántos PPTs he sacado. Fernanda, ¿estás? ¿Estás primero? Fernanda, ¿te encuentras? A ver, a ver. Sí, ya, ok. Lo bueno que me escuches. Uy, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Esta es geografía. A ver. Si no me equivoco. Ya, Fernanda, ¿qué me dices? Me estás diciendo acá, dice profesora, repasito de las funciones del Poder Legislativo y, y sus leyes, por favor. Bueno, acá tenemos, ya, acá tenemos, no olvidemos, bueno, sabemos que el 2026 ya no vamos a tener un Congreso unicameral, sino un Congreso bicameral. Y para esto vamos a ver, por ejemplo, las funciones legislativas. Y a ti te preguntan, te viene un examen y te dicen, ¿cuál es la principal función del poder legislativo? Porque tiene varias funciones, ¿no? Pero su principal es esta, legislar, legislativo, ¿ya? Entonces es esta, legislar. Entonces, cuando hablamos de legislar, ¿qué significa? Debatir, aprobar, interpretar, modificar las leyes, las reformas de la Constitución y resoluciones legislativas. ¿Ya? El único que puede modificar o cambiar o proponer cambios, discutir artículos de la Constitución es el Congreso. Su función principal es esto, legislar, ¿no? Sobre todo leyes, ¿ya? Entonces está dentro de sus funciones constitucionales. Ahora, también se tiene funciones especiales. Estas funciones especiales es para nombrar altas autoridades. ¿Y estas altas autoridades quiénes son? ¿No? Vamos a agrandar un poquito acá. El defensor del pueblo, los miembros del, en este caso, del Tribunal Constitucional, los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, ¿ya? Y ratificar al presidente del BCR. O sea, ratifican al presidente del BCRP y al superintendente de seguros. O sea, la propuesta viene del Ejecutivo, del presidente, y lo ratifica el Congreso, ¿no? Y eligen a 3 miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? En este caso. Ahora, eso es como función especial. Está la de control político como poder del Estado. Y en el caso de poder político, habla de la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos de investigación, aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno y el ejercicio de delegación de facultades, ¿no? Ya, a ver, un ratito, por favor.
Bueno, ahí tenemos entonces el control político. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner en este caso un contexto acerca de esta función. Por ejemplo, acá tenemos un ministro que lo están interpelando. ¿Por qué yo interpelo? ¿Qué significa interpelar? Significa cuestionar a un ministro. Porque este ministro tiene que justificar acciones que ha tomado dentro de su cartera y ha generado disturbios, situaciones negativas a la población, al Estado, al gobierno. Entonces está justificando, ¿no?, en el Congreso, donde finalmente la interpelación puede terminar incluso con la destitución de este ministro. Entonces, al destituirlo, finalmente, pues, sale del cargo, ¿no? Imagínate el poder que tiene el Congreso, ¿no? Otra también es generar el Consejo de Ministros, ¿no? La buena media del Consejo de Ministros, donde ellos aprueban, ¿no? En este caso, la conformación del gabinete ministerial, o sea, es un control político que tiene el Congreso de la República para ver si ese Consejo de Ministros es de acuerdo a las intenciones de la política que tiene el gobierno, ¿no? Ellos pueden aprobar o desaprobar un Consejo de Ministros, ¿no? Hablamos también de investigaciones que se pueden realizar, actos de corrupción, por ejemplo, forman las famosas comisiones del Congreso, ¿no? La conducta del gobierno, ¿no? Cómo se comporta el gobierno, el control político del Congreso interviene. Por ejemplo, un control político que tiene el Congreso en contra del poder ejecutivo es la vaca, declarar o generar la vaca de la presidencia, ¿no? ¿No? Etcétera. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a tener, por ejemplo, es con respecto a las funciones. Ahora, las normas del poder, en este caso, pues, legislativo, son estas tres. ¿Ya? No olvidemos siempre que todo en función a la Constitución. Todo lo que se emite tiene que ser en función a la Constitución. Entonces, la función legislativa en el Perú, dice acá, comprende el debate, la aprobación de normas como la reforma de la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las resoluciones legislativas. La Constitución es la ley fundamental sobre la que rige el derecho, la justicia y las normas del país. Esta es nuestra carta máxima. Entonces, estas normas que emite el Congreso no pueden estar sobre la Constitución. El que está sobre ellas siempre es la Constitución, ¿ya? Entonces, en el caso de las normas legales, ¿ya?, que establece sobre todo acá el Congreso, vamos a tener necesariamente pues las leyes orgánicas. Y las leyes orgánicas, ¿qué son? Creo que vino en pregunta de examen también, ¿no?, de la pre, en este último examen, no tengo mal entendido, hace referencia sobre todo a estas leyes que regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado. Son emitidas, ¿no?, exclusivamente para regular la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado, ¿no? Y todo tiene que estar previsto en la Constitución. Por ejemplo, leyes orgánicas. ¿Quiénes tienen leyes orgánicas? Todo, hasta el mismo Congreso. Poder Ejecutivo tiene su ley orgánica. Tribunal Constitucional tiene su ley orgánica, el BCRP tiene su ley orgánica, los gobiernos regionales tienen su ley orgánica. Entonces tú vas a la ley orgánica de los gobiernos regionales y ahí vas a ver los objetivos, las funciones, atribuciones que tienen los gobernadores, el consejo, cómo se va a formar, o sea, todo lo que está regulado, la estructura de cómo van a trabajar está en una ley orgánica, ¿no? Y están aprobados por la mitad de los votos de los congresistas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá la ley 30916, ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Tú te vas a esta ley y vas a encontrar toda la estructura y función y atribución de la Junta Nacional de Justicia. Ahora, las ordinarias no regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado. Estas son generales, ¿ya? Estas son las que emana el Congreso para el favor de todos nosotros, o sea que tiene que beneficiarnos a todos nosotros en
todo nivel. Hablamos de, pueden ser civiles, penales, tributarias, familiares, etcétera, ¿ya? Pero estas parten y son las comunes denominadores de parte de la función legislativa, ¿no? Ley que declara el feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la batalla de Ayacucho que consolidó la independencia de América. Ley. O sea, ya es una ley ordinaria. No está regulando ninguna entidad del Estado, nada. Solamente es general. Y las resoluciones legislativas, esto sí, quédenselo en la memoria por siempre, jamás, ¿ya? Porque las resoluciones legislativas son exclusivamente del Congreso. Bueno, estas leyes también lo emite el Congreso exclusivamente, ojo, ¿ya? No las remite, puede generar iniciativa legislativa para una ley ordinaria, sí. Yo como ciudadano puedo obtener iniciativa legislativa, o sea, tengo que reunir mis firmas para que el Congreso debata una ley que yo quiero proponer, sí. Una autoridad, el presidente, todos pueden en este caso generar ¿no? iniciativa legislativa, sí, pero en una ley orgánica no. Es de exclusividad del Congreso, ¿ya? En una ley orgánica no. ¿Por qué? Porque está regulando entidades del Estado, ¿no? Entonces ellos tienen esa competencia. En las resoluciones legislativas, estas son emitidas por el Congreso, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de una resolución legislativa? Es regular algunos temas específicos o materialización de decisiones de efectos particulares. Profesora, ¿cómo es eso, profesora? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, acá, ya está mencionando, dice, resolución legislativa, ¿no? Resolución legislativa que autoriza, ya, que autoriza sobre todo el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú. Cada cosa que quiere emitir el Congreso, no, que no sea ley, ¿ya? Ojo, ¿ya? O sea, una norma que viene del Congreso, por ejemplo, los congresistas dicen que ya no van a trabajar presencial, sino virtual. Todas estas cosas que dispone el Congreso, que ya van a entrar las tropas extranjeras al Perú, ya le damos permiso, no se dan como un comunicado por las redes sociales. O porque a mí se me ocurrió, mando pues un WhatsApp o un mensaje de texto a todos los peruanos. No. Una resolución legislativa justamente es aquella norma que emite el Congreso para que casos especiales, casos que regulan temas específicos. Por ejemplo, uno de ellos es acá, ¿no? Dina Boluarte quiere salir del Perú, tú no le vas a decir al Congreso, no le dices, bueno, ya te dije sí en el WhatsApp, Dina, puedes salir. No, tiene que haber un documento que autorice la salida de la presidenta, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esa norma? Se conoce como resolución legislativa. Y en esta resolución legislativa se está estableciendo la salida de la presidenta fuera del país, ¿no? Y ahí vamos a ver que la salida, sobre todo, por cuántos días, cómo va a ser, etcétera, ¿no? Quieren pasar de la virtualidad a la presencialidad o al revés. ¿Cómo lo hacen? No por WhatsApp ni nada tampoco, por resolución legislativa, ¿ya? Todo es resolución legislativa, ¿no? Estas son normas específicas que parten de Congreso, ¿ya? Decisiones de efectos particulares. No olvidemos esta partecita, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta, Fernanda, vamos a seguir contestando algunas preguntitas. Sí, Fernanda, vaca es vacancia. Viene de vacancia, ¿ya? Para que no te confundas, viene de vacancia. Ahora, vamos con Sayumi. Dice, buenos días, Miss. En la proposición desde Cívica, vamos. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos. Ya, de nada, Fernandita.
A ver, ¿dónde estoy? He abierto tantos canales, portales. Acá está. ¿Qué me dices? La pregunta de la 1 de Cívica. Ya. Los órganos constitucionales autónomos se caracterizan por sus funciones especializadas y regirse de sus respectivas leyes orgánicas. Respecto a los altos funcionarios que dirigen algunas de estas instituciones, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Dice, los derechos y prerrogativas de un parlamentario le asisten también al Contralor General de la República. Los derechos y prerrogativas de un parlamentario le asisten también al Contralor General de la República. ¿Es cuando dice parlamentario congresista se refiere? Sí. A un ministro sería, ya falso. Esto es un congresista, ¿ya? El Contralor goza de los mismos derechos, no de un congresista, sino de un ministro de Estado. Por eso creo que eso lo han determinado como falso. Sí, pues. Más que, mira, ¿entendiste eso? O mira, el primero tiende a ser falso porque simplemente no es la prerrogativa de un congresista, sino de un ministro de Estado, ¿no? O sea, tiene inmunidad en la cuestión de opiniones de su gestión, ¿ya? O sea, quiere decir que no pueden ser procesados por lo que opinen, ¿no? Es opinión, por eso siempre es la famosa palabrita que salva a todos de un proceso judicial. Mi opinión es, cuando tú dices eso, es que nadie te puede transgredir justamente el derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces, un ministro, por ejemplo, tiene esa prerrogativa, ¿no? Acceso a, por ejemplo, ellos tienen acceso a lo que es la información del gobierno, pueden participar también, ¿no? Bueno, y generan tener autonomía en sus decisiones, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, por eso la prerrogativa lo asocian más a un ministro de Estado, ¿ya? En esta pregunta, el ejercicio 1, a un ministro de Estado. Después me dijiste, el pleno del directorio del Banco Central de Reserva es nombrado por el presidente del Consejo de Ministros. Bueno, esto es falso, ¿no? Sabemos de primera parte es que el poder legislativo, ¿ya? El legislativo, en este caso, elige 3, ¿no? Y el ejecutivo, ¿no? 4, ¿no? Y entre ellos está la propuesta justamente del presidente del BCRP por el Ejecutivo, ¿no? Que finalmente lo ratifica el Legislativo, ¿no? Pero el Ejecutivo es el que en este caso designa también al presidente y por ahí el Congreso lo ratifica, ¿ya? Pero o sea, designar es igual que nombrar. Designar, a ver, designar es cuando, por ejemplo, lo que se habla es de designar integrantes del directorio del Banco Central. Nombrar es cuando yo te nombro a ti como futura jefa de geografía. Y bueno, nombrar no es necesariamente que te puedan ratificar, ¿no? O de repente yo te nombro, pero puede ser que no seas ratificada, ¿ya? Pero si yo designo, entonces ya estoy diciendo que ellos van a posteriormente, en este caso, ser los miembros, pero ojo, tiene que tener la aprobación del Poder Legislativo también, que el Poder Legislativo también da su visto bueno, ¿ya? En este caso. Y toda la Sobre proposición todo, 2 todo lo que era... ve.
Dime. Disculpe, mi duda en la proposición 2 era si es que te decía es nombrado por el Poder Ejecutivo, si era verdadero o falso. El pleno del directorio, ya, el pleno, no, es que no, pues, poder ejecutivo no, son nombrados por los dos poderes, tanto poder ejecutivo y legislativo. Es que O esa sea, palabra de nombrado me traía mucha duda, porque para mí era designar un poco más sí, específico. ajá, ujú, ya, pero cuando te hablan de la designación, mejor dicho, del directorio son de los dos poderes, ¿ah? 3 y 4. O sea, los dos en este caso generan la designación, ¿ya? En este enunciado 2. Pero si solo lo consideran a uno, o sea, no como solo, sino como que afirmando algo, sí se toma como en cuenta como verdadero o no. Por ejemplo, O sea, el queda pleno, igualito, pero queda designado por el Poder Legislativo. Sí sería verdadero, no, porque dice objetivo. el pleno. Ah, Si te ok. dijera, porque el pleno son los 7, pues. Si te Ah, ya, claro, son dijera, todos. si te dijera, algunos miembros del directorio son nombrados por el, claro, eso es verdadero, pues, ¿no? Eso es verdadero. Pero como te dice el pleno, ¿ya? Entonces ahí como que no, pues eso no es correcto. El tercero es verdadero. La Comisión Permanente del Congreso designa al Contralor General de la República por 7 años, sí es correcto, ya a propuesta del Ejecutivo, o sea, el que propone es el Ejecutivo y finalmente en este caso se da la designación. Y 4, el Poder Legislativo designa a los integrantes del directorio que dirigen la Superintendencia de Banca y Seguros, no, pues, ¿no? Es dirigida Ejecutivo. justamente por el Ejecutivo, ¿ya? Entonces eso sería falso, ¿no? Y la clave, la A, ¿ya? Tenías otra consulta, Sayumi, me parece. Sí, me dicen la 3 de geografía. Vamos Quería a que me ver. explique la gráfica. Uy, ¿qué pasó? ¿No pudiste? No, sí Nice. lo hice, pero lo hice con la teoría que sabía, pero la gráfica no la entendí. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó con la gráfica? ¿Qué dice? En base a la imagen, listo. Dice, la longevidad de nuestra población, vamos a aumentar esto este de acá, voy a aumentar, ya voy a aumentar esto, para que se vea mejor. A ver, acá, ¿qué es esto? Pirámide poblacional Perú 2000, proyectado al 2030. Mujer, rosadito, ¿lo ves? Ya, esto es 2030, rosadito. Hombre, también no está pintadito, sino es este celestito blanco acá, también al 2030. Muy bien, está en este lado. Mujer, esto sí está pintadito. Esto es en el 2000, ¿ya? Hombre, 2000 también. Y acá vamos a ver los grupos de edad, ¿no? Entonces, 1.000.000, 2.000.000, 1.000.000, 2.000.000, ya. Y tenemos 0,14, 0 y comienza a subir hasta 80 más. ¿Sí? ¿Se entendió el gráfico? Profesor, pero es que mi profesor creo que había explicado de que cuando estaba abajo era natalidad, arriba era longevidad, algo así, o cómo se puede entender eso, o cómo es. ¿Ah? ¿Quién te dijo O eso? no, A ver, algo así rebobinemos. había entendido. A ver, ¿quién te dijo Profundidad. fecundidad? Mortalidad. A ver. A ver, a ver. A ver. Dice, ¿la longevidad de nuestra población se incrementará a fines de década? A ver, a fines de década. Observamos para el 2030. ¿Qué pasa? Esta pirámide demográfica ya se aprecia, ¿qué se aprecia? Un incremento de la población adulta mayor, ¿sí o no? Tanto de hombre para mujer. Entonces, Mira, porque está vacía, está vacía. Hasta acá nomás, hasta acá nomás. Pero todo esto va a aumentar, mira. Todo esto va a aumentar. O sea, se va a engrosar. La pirámide va a estar así. Así, ¿no? esa es la expectativa que hay de lo que está. Claro, ¿no? Claro, Ah, esa es ok. la expectativa, ¿ya? Entonces, fíjate, dice, la longevidad de nuestra población, o sea, vamos a vivir más, se incrementará a fines de década 2030. Mira, pues,
O sea, tu tatarabuelo va a estar vivo todavía de repente, ¿no? Todavía, quién sabe. Correcto, esto es correcto. No sé, pero que esté más ancho en la parte de 40, 44 y que sea un poco más angosto en 70 y 74, no afecta en esto que te dice. Ujú. ¿Por qué? Porque A cuando yo ver. veo longevidad, veo como que edades más altas, no tanto como 40 y 44, sino como 70 más. No, te está hablando de la longevidad. Cuando te habla de la longevidad es de la General. población en vida. O sea, los que van a vivir, va a aumentar lo que es la expectativa de vida. O sea, hay mayor población que va a engrosarse, porque dice, la longevidad de nuestra población se incrementará a fines de década, ¿no? Entonces hablamos de 2030, o sea, está aumentando hombres y mujeres en la edad. ¿A partir de qué edad vemos ahí? Ya estamos hablando de los 30 para arriba. ¿Ya? Y cuando hablamos de longevidad, a la duración de vida, ¿no? Entonces esto va a aumentar mucho más, porque hay mayor población que va a haber con estos rangos de edad, que va a estar entre 30, 40, 50, 60, 70, ¿no? Y está en este grosor. Porque mira, porque no te están diciendo que mires solo esto, también esto de acá. Te está diciendo, ¿va a incrementarse o no va a incrementarse? Esto te están diciendo. Y según la pirámide que se muestra, es que sí se va a incrementar, ¿no? Esta población en este rubro de edad, ¿ya? En este rubro de edad. Y tienes la otra que dice, la tasa de natalidad seguirá un proceso de disminución paulatinamente. La tasa de natalidad, ¿qué cosa es la tasa de natalidad? ¿No? Estamos hablando del número de nacimientos. Entonces, si nosotros vemos la base de la pirámide, ¿ya? Refleja la reducción. ¿La ves o no la ves? ¿Por qué la base de Sí, la sí pirámide? entendí. ¿Por qué la base de la pirámide? ¿Por qué? De 0 a 4, pues. Acá está. De 0 a 4 sobre todo es lo que nos interesa, ¿no? Entonces Y ahí si se estuviera va. más cerca al cero, tendría que decir rápidamente o algo así. ¿Cómo? A ver. Porque dice paulatinamente es como lento, ¿no? Pero Claro. si fuera un poco más cerca al eje, bueno, al cero, sería ¿Cuándo es entonces rápido? rápidamente. Cuando ves esto, acá. Ajá, eso, Y acá así. Y acá así. sí. Así es rápido. Esto es paulatino. Poco a poco. Mira. ¿Ya? Ahí se ve poco a poco. En este caso, la disminución. Sí, pues esa es la proyección que se tiene también en el Perú. No, pero están en niños, hay muchos niños adolescentes que están teniendo hijos a muy temprana edad. Pero bueno, ya, esto es. ¿Ya? La 3, la tasa bruta de mortalidad experimentará un rápido incremento. ¿Y qué cosa es la tasa bruta de mortalidad? ¿No? El año 2030, ¿qué pasará? Disminución, mira, disminución o aumento. ¿Por qué disminuiría la tasa bruta de mortalidad? Incremento. Porque aumenta la expectativa de vida. Claro, pues. Y acá dice, la tasa bruta de mortalidad experimentará un rápido incremento. Sufrirá una disminución terrible, más bien, la tasa de mortalidad. No incremento, sino disminución. ¿Por qué? Porque hay mayor expectativa de vida, pasado incluso los 80. Ya no va a haber más rápido, en este caso, incremento de la mortalidad, sino lo contrario. ¿Listo? ¿Ya? Sino lo contrario. ¿No? Por lo que vemos acá que esta población está ascendiendo más y está engrosándose más. Mira, con respecto al azulito y al otro color, se ha engrosado más. Entonces quiere decir
que no hay un rápido incremento de la mortalidad, sino lo contrario. Oye, esto sería incorrecto. Y el último, el incremento relevante se manifestará en la tasa de fecundidad. ¿No? Entonces, si nosotros hablamos de la tasa de fecundidad, ¿qué cosa es la tasa de fecundidad? Promedio de hijos nacidos vivos por mujer. ¿Ya? Entonces sabemos hablar acá, la proyección de la pirámide, una proyección, contractación, induce, traduce la disminución de tasa de natalidad. Entonces, si ha disminuido la tasa de natalidad, entonces va a haber más número de hijos por mujeres, va a haber menos, No. ¿no? Entonces, ¿el incremento relevante se manifestará en la tasa de fecundidad? No, pues, es incorrecto. ¿Ya? Es incorrecto. Fecundidad es el promedio de hijos nacidos primero vivos por mujer. ¿Ya? Y acá está hablando de ya población establecida de 0 a 4, de 10 a 14, de 10 a 24, no. Entonces, estamos hablando la disminución más que nada de la natalidad, no de la fecundidad. ¿Ya? No tanto es fecundidad el término, sino natalidad. Es por eso que esto es inválido. ¿Ya? Entonces acá 1, 2, nada más. Disculpe, ¿por qué dijo que era natalidad? Natalidad, por acá. El número de nacimientos de niños. Esto va a disminuir. Acá está disminuyendo. Acá, la 2. Por eso esto es correcto. Ahora, ¿por qué la 4 no es correcto? Porque no se habla de fecundidad en esta pirámide. Se está hablando, se puede interpretar natalidad, pero no fecundidad, porque fecundidad, ¿qué vendría a ser? Número de hijos por Hijo por mujer. ¿Y cómo mujer. sacas eso? No, pues no puedes. Acá solamente te habla hombre-mujer y no necesariamente esta mujer va a tener hijos. O sea, ¿cómo sabes? No, pues acá más se habla en esta pirámide y puedes interpretar la natalidad más que la fecundidad, ¿no? Incorrecto, Además, incorrecto. también Miss, así dijera natalidad, te dice incremento y sería un descenso. Claro, pues porque dice disminución, ¿no? Acá dice, en la 2 disminución. Sí, porque mira, acá se está disminuyendo. ¡Pup, pup! Hay menos niños, acá de 0 a 4, ya que disminuye con respecto al color celestito, al color del caso de las mujeres, anaranjadito, por ejemplo, hay una cierta disminución, ¿no? Listo, bueno, a ver. Ah, está, ¿no les dan virtual Xiaomi sus prácticas? ¿O lo has impreso de repente? Por eso te sale blanco y negro. Ah, ya lo tenías impreso. Que es mejor también, ¿no? Trabajas mejor con lo impreso. ¿Ya? A ver, un minutito, por favor. Creo que acá había Marjorie, creo, ¿no? Profesora, disculpe, ¿solo la 4? Solo las 4. Sí. Mm, sobre el lado sureste. A ver, vamos a copiar. Pero es un ratitito, por favor. A ver, esto hay que relacionar. ¿Entiendes esto de las curvas de nivel? No. A ver.
Y está, dice, en esta elevación el lado este. Ujú. Tenía esto apagado. Mayori, ¿me escuchas? Sí, profesora. Ya. ¿Cuál ha sido tu dificultad en esta pregunta, Mayori? ¿Qué es lo que no comprendiste para llegar a la respuesta? No entendí muy bien el dibujito del 1 y el 4. Ya. A ver. Por ejemplo, dice, ¿no? Cuando nosotros tenemos este tipo de curvas de nivel, ya, hay que darnos cuenta en algo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esta curva, vamos a ponerle una letra A. ¿Qué significa? Que esta letra A ya va a tener valor para toda esta curva, para todo esto, va a tener el mismo valor, ¿no? ¿En qué sentido? ¿El valor en qué? En altitud, ¿ya? Entonces, una curva de nivel establece altitud. Es como que yo dijera esto, ¿no? Yo tengo un cerrito, ¿ya? Y yo quiero llevar este cerrito al plano, ¿no? Y lo voy a hacer a través de una carta topográfica, ¿ya? Una carta topográfica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer acá lo siguiente, ¿no? Comienzo y digo, voy a rodear lo que se conoce como una línea isométrica, trazo de A a B y rodeo todo el relieve, la base. Sigo subiendo C y D, ¿ya? Trazo igual C, D, E, F, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo traslado esto al plano, ¿qué va a pasar? Voy a encontrar que estas líneas se juntan y forman la curva de nivel, ¿no? Ahora, ¿qué tienen en común A y C, A y B? A y B tienen la misma altitud. Por ejemplo, si yo le pongo un valor, le pongo 500. Entonces, donde tú camines alrededor de esta línea va a ser el valor de 500. Y así voy proyectando hasta llegar a qué? A esto, ¿no? A esto, a esto y a esto. Entonces, la curva más pequeña que me da a entender que es la cima de esta elevación, ¿no? Ahora, esto es la base, o sea, para yo saber, esto es una base para yo interpretar curvas de nivel. ¿Qué significa? Este numerito que tú ves acá, esto se conoce como la altitud, profesora, pero tiene un nombre en las cartas. Esta es la cota. Una cota, ¿qué información te da? La altitud. Si la base de este relieve ya es 500, ¿no? Imagínate, entonces quiere decir
que el otro es menos. Entonces se dará, en este caso, profesora, 500, perdón, asciendes, estás ascendiendo. Puede variar 500, 600, 700, 800. Entonces está en ascenso. Cuando las cotas están en ascenso, que están representando un relieve para arriba. Cuando hay cotas que están en sentido contrario, por ejemplo, acá es 500, acá es 400, acá es 300, que están representando acá por las cotas, nada más lo puedes saber, una depresión, o sea que esto va para abajo, así. ¿Ya? Pero la cota me dice que esto va para arriba. Entonces, esto es una base que yo debo conocer. Por ejemplo, si yo digo, dice, solo el lado sureste de esta colina no es de considerable pendiente. Profesores, ¿cómo yo sé que, mira, cuando hay pendiente en una superficie, en unas curvas de nivel? Cuando las líneas, las curvas se juntan mucho. Cuando tú tienes esto, ¿qué significa? Que acá es zona de pendiente, inclusive escarpado, alta pendiente, porque eso se está juntando mucho. Pero cuando tú ves que este espacio es grande, fíjate, entre curva y curva, esta es la zona, y la zona es muy grande, es una zona donde tenemos, en este caso, menor pendiente. ¿Ya? Menor pendiente. ¿Qué te dice la A? Solo el lado sureste, o sea, si este es norte, esto es sur, sureste está para acá, ¿no? O sea, este lado, ¿ya? ¿Qué dice? No es de considerable pendiente. Entonces, ¿cuál de estos cuatro no tiene en este sector, ya? 1, 2, 3, 4, no tiene alta pendiente, sino suave pendiente. Y te das cuenta que es este de acá, el 2. ¿Ya? Te das cuenta que es el 2. Entonces el 2 lo descartamos. Entonces sería, ¿no? El 2 con el A. ¿Ya? B, por ejemplo, dice, esta colina tiene dos cimas. Mira, que tienes la 1 y la 4. ¿Ya? Tiene dos cimas. La del lado sur, a ver, este es el lado sur, este es el lado sur, ¿no? Este es el lado sur. Es de mayor altitud. O sea, tiene mayor altitud. Entonces, profesora, ¿cómo yo sé que tiene mayor altitud? A ver, vamos a poner acá, mira, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, hay ascenso acá, ¿no? Y fíjate que la zona sur, al generar mayor, y acá hay mayor pendiente, esto ya estamos descartando porque acá las curvas se están juntando, ¿ya? A diferencia de este cuarto, fíjate, donde dice mayor altitud, quiere decir, ¿no? Que estamos hablando que hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. O sea, quiere decir que hay más curvas que generan mayor altitud en esta zona sur. ¿Ya? Y ahí estaríamos hablando de 4B. La C dice, en esta elevación el lado este se presenta de difícil acceso. ¿Cuál es el lado este? Este es el lado norte, este es el lado sur, este es el lado este y este es el lado oeste, ¿no? Entonces, el lado este, que dice, se presenta de difícil acceso. Entonces, de estos dos, de 1 y 3, ¿cuál tiene mayor difícil acceso? ¿Dónde se juntan más las curvas? En el 3. Y acá no tanto, ¿no? Entonces, acá como se juntan más, entonces en este lado este es de difícil acceso porque es zona de pendiente. Entonces sería la 3. Vamos con la 3. La 3 sería la C. ¿Ya? Y la 4 quedaría, a ver, quedaría con, a ver, la D, ¿no? ¿Coincide o no coincide con el 1? Dice, los dos lados, norte y sur, mira, norte y sur, de esta colina tienen gran pendiente. Así es, mira, 1 y 2. Tienen fuerte pendiente las dos, así es.
¿ya? Y sería 1D, 2A, 3C y 4B. ¿Listo? ¿Mayori? Sí, profesora. Ya, ok. Muchas gracias, chicas que han estado acá. Nos estamos viendo entonces la próxima oportunidad. ¿Ya? Cuídense y estudien mucho. Nos vemos. Chau, chau.